Bueno, pues comenzamos ya. Sí. A ver si hay más gente. Si no, pues aquí en Petit Comité. A Javier Otaola ya muchos ya le conocéis. Nació en febrero del 56, estudió en Deusto Derecho y Filosofía. 2 años. Dos años de filosofía. Y fue donde casi toda su vida letrado del gobierno vasco. También fue síndico, donde le conocí yo, síndico defensor del pueblo. Y es bueno, un hombre muy ilustrado, como dice el libro, la ilustración, pues él es un ilustrado. Y escarmentado también. Escarmentado. Los ilustrados no se llamaban a sí mismos ilustrados, les llamaban los demás. Estos son ilustrados, son unos iluminados. Bueno, pues Javier es un ilustrado. Es miembro de la Sociedad Vascongada Amigos del País, no oculta su pertenencia a la Logia Simbólica Española, masona, presidente de la Internacional Masónica, etc. Bueno, ha escrito varios libros y es un hombre fundamentalmente culto, intelectual y sumamente interesante de conversar con él. Lo que viene aquí a presentar su nuevo libro, La Ilustración Escarmentada. Mi hija, que acaba de terminar el bachiller, le pregunto quiénes eran los caballitos de Azcoitia y no tiene idea. Le pregunto a quiénes eran la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y no se lo han enseñado. Le pregunto quién era el conde de Peñaflorida, que sabéis que tiene una plaza en la Escuela de Artes y no sabe nada, no les han enseñado nada. Pero creo que ellos se lo pierden y en algún momento dado deberían de aprenderlo. Cuando abro el libro me encuentro con una frase muy interesante de Karl Popper, La sociedad abierta. El mundo no está formado por cosas, sino por procesos. Y a mí, en concreto, me gusta más el que me expliquen cómo las ideas nacen, cómo se desarrollan y cómo mueren, más que el que me den la definición de una cosa. Sí entiendo más si me lo explican cómo nació y cómo murió, porque las cosas, como los hombres, somos nuestra propia historia. Entonces ahora paso a Javier para que nos explique la ilustración. Bueno, muchas gracias por dedicar este rato a escucharme y a hablar de mi libro. A mí me encanta hablar de mi libro, o sea que es un grandísimo placer. Estemos muchos, pocos o regulares. Y es una buena ocasión, pues bueno, para repasar la intención de lo que yo he querido tampoco contar, porque es un libro a fragmentos, pequeños ensayos, todos a partir de las lecturas que he venido haciendo a lo largo ya de muchos años, casi de una vida, en torno al tema de la ilustración, que siempre me ha interesado, y en realidad me interesan también todos los temas que tengan que ver con la historia, porque también he sido lector muy aficionado de Ortega, que define su pensamiento filosófico como historicismo, porque él considera que el ser humano es un ser histórico. Ortega podría haber dicho esa misma frase de Popper, de que no somos nada fijos, sino todo es en proceso. Somos el proceso de las personas, las sociedades, las naciones, las empresas, las ideas, todo está siempre en movimiento, nada está quieto ni fijo. Porque ya veremos de qué manera unos entes u otros se las arreglan para ese proceso, pero siempre es todo proceso. Nada es estable, nada es permanente, aunque todo es permanente en cierto modo, pero en constante mutación, por lo tanto es una permanencia relativa. Pero bueno, eso ya lo veremos como paradoja más adelante. Bueno, yo os voy a contar un poco cuál sería el esquema o el esqueleto de este libro, que es un libro dispar, con reflexiones largas, medianas, más largas y más cortas, sobre lecturas que rondan siempre sobre la idea de la ilustración y en qué sentido el hombre es un ser esclarecido o vive en perpetua oscuridad. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, es una cosa intermedia, pero que digamos que a lo largo del tiempo el ser humano, y no de una forma fácil, sino a través de un proceso largo y muchas veces penoso, conflictivo, lleno de aciertos, pero también de errores, ha ido estableciéndose. Y hoy en día, a pesar de que tenemos muchos motivos para quejarnos y que el mundo está fatal, es verdad, pero si miramos los 5.000 años de historia registrada que tiene la humanidad,
y comparamos nuestro tiempo de hoy con cualquier año o década de esos 5.000 años, y vamos, si nosotros estamos mal, ellos estaban en el infierno, o sea, porque la historia de la humanidad es penosísima desde sus orígenes. Pero bueno, vamos a fijarnos en el tiempo histórico. Se llama historia a aquella parte de la peripecia o aventura humana de la que consta registro. Solamente es tiempo histórico el tiempo del que hay documentos, referencias. Lo prehistórico es aquello que se conoce por ruinas, por restos, por elementos no verbales, pero la historia propiamente dicha es cuando empieza a escribirse algo y los propios hombres contamos lo que estamos haciendo, lo que somos y lo que hemos sido. Entonces, ese registro de esos 5.000 años de relatos, de textos que han ido reflejando por las guerras civiles, los conflictos, los advenimientos religiosos, las herejías, las guerras, todo eso es la historia. Y si comparamos nuestra historia de hoy, que son los periódicos, que luego se irán resumiendo y terminan pasando a ser un capítulo más de esa larga novela de 5.000 años y pico, bueno, pues si comparamos con lo que ha sido el ser humano en el pasado, pues lo que nosotros vivimos dentro de la zozobra, que siempre es existir, y la conflictividad que va implícita con la condición humana, digamos que comparativamente, y especialmente en el ámbito de Europa, incluso en China. China es un país que ha pasado por un tiempo en el siglo XIX horroroso y sin embargo, bueno, dentro de sus parámetros culturales y políticos ha iniciado un proceso de crecimiento económico inmenso, y hoy en día yo recuerdo que cuando venían aquí los chinos a vendernos cachivaches en las tiendas, les parecía gente un poco perdida de la mano de Dios. Sin embargo, China, como nación, en este momento es una potencia que habla de tú a tú con Estados Unidos, y es mucho más inteligente que Trump, que es una especie de Gil en la Casa Blanca. Entonces, ya vamos a ver cómo se las arreglan, pero desde luego China ha reencontrado un camino, bueno, traicionando un poco su comunismo, pero manteniendo la idea un poco. El Partido Comunista Chino hoy en día es una secta de mandarines que dirigen el imperio chino, como fue siempre, porque realmente es un imperio tan grande. Ya lo dijo Deng Xiaoping, ese secretario general del Partido Comunista Chino, que era un tipo pequeñito, así como modesto, que parecía un conserje de instituto, y ese era el que tenía el poder y el que dijo, bueno, vamos a meter esto en el mercado y tal, porque lo importante no es si el gato es blanco o es negro, sino si caza ratones. Y hasta ahora nos damos cuenta que ya no estamos cazando ratones como debiéramos. Vamos a intentar mejorar nuestra producción económica, a ver si cazamos algo y seguiremos viendo. Y desde luego, pues acertó, porque desde Xiaoping hasta Xi, hasta nuestro presidente Xi, ha habido una evolución a una velocidad aceleradísima. Y bueno, eso es importante, porque en todo caso es un país de una grandísima tradición con un peso cultural enorme, y en cierto modo en este especie de revival del mandarinato bajo capa del Partido Comunista Chino, pues está funcionando mucho mejor que en el pasado, ¿no? En fin, que la vida es historia, y nosotros vamos bueno, voy a daros una reflexión de por qué históricamente me ha interesado la ilustración. Bueno, la ilustración en realidad, si nos fijamos en esa frase del proceso que dice Popper, no empieza exactamente aquí. Yo creo que si miramos la ilustración como un proceso de esclarecimiento del ser humano, yo creo que nos podemos remontar hasta el descubrimiento del fuego. El ser humano ya empezó a intentar esclarecerse, a enterarse de lo que pasaba alrededor del mundo, cuando empezó a descubrir cosas que le permitieron mejorar su condición, ver de noche, que eso nos puede parecer a nosotros una obviedad, ahora que tenemos electricidad, pero que los seres humanos durante muchísimo tiempo, donde se ponía el sol, vivían en absoluta penumbra. No digo nada de los castillos medievales, en esos sitios donde era dificilísimo iluminarse. Pues los hombres del Paleolítico ya empezaron a investigar, a aprender, a esclarecerse de alguna forma. El descubrimiento del fuego no solamente es un acto simbólico de iluminación, pero también es un descubrimiento enorme
que separa completamente la metafísica del ser humano de cualquier otro ente animal o vegetal que haya sobre la Tierra. Los seres humanos somos un bicho rarísimo, somos una anomalía, o una originalidad o una excelencia, pero algo completamente distinto, al mismo tiempo arraigado en el mundo en que vivimos, pero completamente distinto porque tenemos la capacidad de comprender el mundo, cosa que los demás entes no lo tienen, o por lo menos en la cantidad que nosotros podemos hacer, en la magnitud en la que nosotros podemos llegar a conocer. Hemos llegado a descubrir hasta las leyes físicas que rigen la galaxia. Por eso yo pongo en Newton, en Isaac Newton, ese personaje tan extraño, un hombre que me edifica y que representa muy bien las ideas de la Ilustración, pero una Ilustración compleja. Fue un sabio enciclopédico, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático. Toda la vida. Yo me viví un montón de tiempo, desde el año 1643 a 1727. Y es autor de un libro que se llama Filosofía Natural de los Principios Matemáticos. Filosofía Naturalis Principia Mathematica, más conocido como los Principia. Realmente Newton es el primer hombre que, no el primero, pero el más relevante, quizá tiene como antecedente a Descartes, que es un poco anterior, cuando establece la idea del racionalismo, del método racional de Newton, y no está solo. En aquel momento en Inglaterra empieza la Ilustración con anterioridad a cualquier otro país europeo. Los franceses presumen mucho de ser ellos los padres de la Ilustración, pero realmente la Ilustración, la verdadera, no la gamberra, empieza mucho antes en Inglaterra. En Inglaterra se crea en tiempos de Newton la Royal Society para el crecimiento del conocimiento natural. Esa sociedad, que es un poco de las primeras sociedades sabias que se produjeron a lo largo y lo ancho de Europa con motivo de la Ilustración, de la que la Real Sociedad Vascongada es la primera que se crea en España, pero se crea 100 años después que la Royal Society. La Ilustración llega a España mucho más tarde que a Inglaterra. En Inglaterra ya tenían a Newton, pero nosotros todavía estábamos empezando a esclarecernos. Newton descubre una de las leyes básicas de la naturaleza, que rige no solamente esa historia que nos contaban de la manzana, que observó que en un jardín caminando se cae una manzana y le pega el coco a un amigo suyo, y entonces empieza a especular sobre por qué esa manzana cae. Bueno, realmente eso es una anécdota, pero él descubre una regularidad que es aplicable y que nos permite predecir hechos en el ámbito de la Tierra, pero también aplica esas mismas leyes a los planetas. Los planetas, la masa de Júpiter hace que la Tierra gire a una distancia determinada del Sol. O sea, todo el esquema del sistema solar está garantizado mientras se mantengan las masas y las distancias en el punto en que están ahora, a que la galaxia sea funcional. Porque si se alterara uno de los elementos planetarios del sistema, esas masas variables alterarían los mecanismos de atracción y equilibrio entre unas y otras, y chocarían o podrían, digamos, autodestruirse. El sistema planetario funciona por un equilibrio que se basa en la ley de la gravitación, que es una ley de magnetismo, de atracción, en función de la masa y una serie de datos que se pueden explicar matemáticamente, que hace que todo eso funcione como un reloj. Y eso es una base extraordinaria, y además en un espacio cósmico que es un movimiento, porque el Sol se mueve, es decir, y toda esa estructura de orden, digamos, magnético, que coloca a los planetas donde están y les permite orbitar sin que colisionen, pues sigue funcionando, y funciona de momento maravillosamente. Entonces, y eso descubre un pequeño ser en un pequeño territorio de un pequeño planeta de ese cosmos, y descubre que todo lo que él ha matematizado es aplicable a ese conjunto. No solamente a la manzana que cae del manzano, sino al orden cósmico que se aplica, y eso lo hace un señor normal y corriente, ¿no? Extraordinario, por supuesto, porque aunque él trabaja sobre la experiencia de autores y científicos anteriores, la formulación de la ley de la gravedad, que a nosotros nos parece una obviedad, es una
es una genialidad y además empieza un cambio completamente, un cambio nuevo de la hora de mirar la realidad física que no ha hecho más que consolidarse desde entonces hasta hoy. Gracias a Newton y a la Royal Society for Improvement of Natural Knowledge, o sea, para la mejora del conocimiento natural de las cosas. En fin, la filosofía naturalis de Newton es un poco el momento estelar de ese instante de ilustración. Aunque hubo, efectivamente, antes, Descartes es del siglo XVII, y en realidad el Renacimiento europeo, el Renacimiento italiano, de otra forma y con anterioridad, es también un antecedente, que es el primer capítulo después de la Edad Media. Bueno, tampoco es casualidad que los acontecimientos se produjeran en esas fechas. El siglo XVIII, 1700, fue también el siglo en donde se consiguió la paz de Westfalia. Europa vivió 120 años de guerras de religión. Después de la Reforma Protestante en 1517, al poco de estallar esa división en el seno de la cristiandad, digamos, se crearon banderías políticas, dinastías que apoyaron la Reforma, dinastías que la combatieron. Entre ellas la nuestra, las dinastías españolas, concretamente los Habsburgo, fueron muy beligerantes y de hecho hubo una guerra de los 80 años, que se dice tan pronto, en Holanda, en la que tanto Carlos V como Felipe II intentaron revertir la presencia del protestantismo en Holanda sin éxito, claro, porque eso es muy difícil hacerlo a espadazo limpio. 120 años también en los conflictos militares y dinásticos en el seno de Francia, las guerras de religión en Francia. Francia es un país de mayoría católica, pero tuvo y tiene una importancia, peso social del protestantismo, y hubo conflictos muy violentos, 5 guerras civiles en el interior de Francia en torno a las banderías entre protestantes y católicos, que en realidad escondían también diferencias ideológicas o intereses diversos. Francia consiguió resolver el asunto cuando el heredero Enrique IV, que era navarro, o sea, era vasco en realidad, Enrique IV de Borbón, y hijo de Juana de Albert-Labril, que era una protestante muy proventa, vamos, muy fanática en realidad, de origen, y su padre Antonio Borbón, que más bien se la soplaba todo, pero bueno, él se hizo protestante durante mucho tiempo, se mantuvo como líder del protestantismo en Francia, hasta que tuvo la buena idea de cuando cayó la corona de Francia sobre él, esa famosa frase que dijo: París vale una misa. Y bueno, pues si haciéndome católico, digamos, pacificamos este asunto, acabamos las guerras de religión, y así fue. Y el primer Borbón es Enrique IV de Navarra, que efectivamente se convirtió al catolicismo, y a partir de entonces, bueno, pues fue aceptado en París, porque París fue el territorio más católico de Francia, el más resistente, el más acérrimo defensor de mantener el vínculo católico romano con Roma y negarse a admitir a un rey protestante. Y bueno, y Enrique IV, yo creo que asesorado por su buen amigo Montaigne, le dijo: déjate de cosas así, vamos al grano, yo creo que tú harías mucho más bien si fueras rey de Francia. Y efectivamente Enrique IV fue el primer Borbón hasta Luis XVI, que fue guillotinado, ¿no? En fin, la ilustración también es un momento de reencuentro en torno a la razón, después de contemplar o de experimentar que la inspiración religiosa pues es diversa, es difícil, es compleja, está abierta a muchas interpretaciones, tiene una inversión emocional y política enorme, y por tanto no es fiable para buscar equilibrios racionales que sean mantenibles en el tiempo, que den seguridad. Y ahí empieza a aparecer, en torno al Tratado de Westfalia, un principio que formuló un teólogo y jurista protestante, que se llamaba, que él lo define como el principio, dice: para poder llegar a un acuerdo de paz, estableció este jurista, cuyo nombre luego os recordaré, tuvo un papel importantísimo, porque estableció que solamente podemos llegar a la paz
si empezamos a buscar equilibrios y acuerdos, como si Dios no existiera, dijo. Et si Deus non daretur. Si no interferimos nuestros acuerdos políticos y militares con debates teológicos, llegaremos a un acuerdo. Si seguimos discutiendo nuestros problemas políticos y militares, mezclándolos con debates teológicos, nunca, después de 120 años de guerra, no lo hemos conseguido, no lo vamos a conseguir ahora. Vamos a dejar el tema de lo divino a la reflexión de la intimidad de cada uno y a la estabilidad de cada sociedad, y vamos a arreglar aquello que podemos arreglar. Ese principio de et si Deus non daretur, digamos, es el que empezó a aplicarse realmente desde ese momento en las cuestiones políticas, intentando separarlas de las disputas religiosas. Se hizo en Europa no motu propio y así a la ligera, sino después de 120 años de guerras en que no fuimos capaces de acordar nada más que quién había ganado y quién había perdido, y hasta dónde podíamos llegar con una frontera y hasta dónde no podíamos llegar. Yo creo que en ese periodo del comienzo del siglo XVIII, la paz de Westfalia, que ya más rompe con la idea del Imperio Romano-Germánico, la cultura política de Europa del momento tenía todavía una ensoñación de mantener una unidad política de Europa que se asemejara al Imperio Romano, en parte también apoyado por el Papa de Roma, que también veía en la idea romana un vínculo de unión, pero ese sueño de una Europa, digamos, ahormada con ese esquema de la romanidad, era imposible, y aparecieron los Estados-nación. Realmente, a partir del Tratado de Westfalia de 1762, los Estados se convierten en los nuevos agentes de la vida política. Ya no hay imperio que valga, ni hay superestructuras europeas que puedan imponerse a la totalidad, sino que son las naciones. De hecho, las naciones además juegan sus propias fichas. De hecho, una vez firmada la paz de Westfalia, Francia, que es un país católico, con ministros católicos como Richelieu o como Mazarino, en algunos casos hicieron alianzas con los protestantes para luchar contra España. O sea que llegó un momento en que ya en la cuestión religiosa dejó de tener relevancia en términos políticos y se convirtió en un elemento más de la sociabilidad de cada país, pero no un elemento ideológico que podía formar parte de las banderas en combate, ¿no? Y Francia en eso fue bastante, no hipócrita, pero digamos práctica, y Francia jugó con el protestantismo y con el catolicismo en función de lo que le interesaba a Francia. No es casualidad que la dinastía borbónica, aunque era católica, provenía de uno de los primeros reyes que se apuntaron al protestantismo, que fue Enrique IV de Navarra, por mandato casi de su señora madre Juana de Aragón. Bueno, todo esto es un poco el antecedente. Y luego veremos un poco porque luego me gustaría entrar en una fase de preguntas y de cuestiones. No quiero daros de momento, quiero que quede planteado que la Ilustración, en efecto, es un capítulo más de un proceso más largo, anterior y posterior, que no es una época meramente, aunque tiene ese nombre para referirse a ese periodo, de mediados del 17 y mediados del 18, pero realmente la Ilustración como proceso de esclarecimiento sigue abierto y en un proceso que nunca está claro del todo. Para empezar, en el siglo XIX se le plantearon, y con esto ya creo que puedo redondear lo que yo quería trasladaros, en el siglo XIX se establece un pensamiento hipercrítico que, por supuesto, descuartiza o analiza tanto el valor de la Ilustración que nos lleva un poco al punto contrario, nos introduce un montón de dudas. El filósofo francés Paul Ricoeur habla de tres filósofos del siglo XIX, XIX-XX, que él les denomina maestros de la sospecha. Filósofos que introducen en el debate intelectual o en la reflexión intelectual la sospecha de que nos hacemos trampas, de que en todo lo que decimos no contamos por qué lo decimos. A veces porque no lo sabemos nosotros mismos, porque nos autoengañamos, ¿no? Y esos tres filósofos de la sospecha, que sospechan de la buena intención, o al menos de la posibilidad de independizarnos de nuestras limitaciones y de nuestros prejuicios,
que son Carlos Marx, que dice que el ser humano, bueno, piensa en función de la posición social que ocupa en el sistema productivo. O sea, aunque él crea que está pensando o hablando de lo que él cree que es verdad, da la casualidad que lo que es verdad casi siempre le favorece a su punto de vista, desde el punto de vista de su posición en el sistema económico. Por tanto, él considera que el elemento del sesgo económico es un determinante del pensamiento. Hay que sospechar de cualquier idea a quién favorece y a quién perjudica, quién es el que sale ganando en términos puramente materiales y quién perdiendo. Y entonces veremos si esa idea no merece sospecha o merece crédito. O sea, realmente establece una duda de que podamos llegar a pensar objetivamente desentendiéndonos de nuestros intereses económicos o materiales. Pero no solamente eso, Sigmund Freud, otro maestro de la sospecha, va mucho más allá, mucho peor todavía. Al margen de otros intereses económicos que están a la vista por otra parte y no son fáciles de ocultar, es que además estamos condicionados por nuestras pulsiones inconscientes. Porque dice Freud que no somos uno, somos por lo menos tres dentro de cada uno de nosotros. El superyo, que es esa parte de la mente en la que se incorporan los elementos educacionales, lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho, los ideales a los que queremos obedecer o seguir, o que asumimos como tales. Pero en el lado contrario está el inconsciente, que es una parte de esa entidad pensante, de ese yo, que está condicionada no por lo que enseñan, sino por unas pulsiones inconscientes que no son ni siquiera conscientes para nadie, que tienen que ver con las pulsiones sexuales con las que tenemos que bregar. Freud dijo cosas que escandalizaron y aterrorizaron a la gente de la época, cuando dijo aquello que un niño varón de 3 años, en su inconsciente, lo que quiere es acostarse con su madre y matar a su padre. Así, dicho brutalmente, o sea que está condicionado por el complejo de Edipo. Edipo es una historia de la Grecia clásica que relata un fenómeno particular en que efectivamente un hombre, sin saberlo, aparentemente, se casa con su madre y mata a su padre. Entonces, Freud analiza ese mito, esa historia de Edipo que se convierte en rey por una serie de aventuras, porque de niño, como una bruja dijo que iba a matar a su padre, entonces lo quitan de la familia, lo entregan a otro sitio, va a donde una casa. El caso es que con esos azares de la vida al final resulta que es elegido rey y se tiene que casar con su madre, que es la reina, después de haber matado a su padre. Precisamente el hecho de que intentaron evitar que eso sucediera fue lo que facilitó que sucediera en la historia de Edipo. Bueno, el caso es que Freud analiza ese mito y dice, eso no es una ocurrencia literaria solamente. Eso responde a algo que inconscientemente está en el ser humano. Naturalmente no es una cosa voluntaria, ni querida, porque el ser humano tiene pulsiones inconscientes. Bueno, se sabe por el tema de los sueños. El estudio de los sueños que hace Freud es impresionante. Él por hipnosis incluso también investigó esos elementos. El inconsciente no es una cosa, como su propio nombre indica, no es una cosa transparente que está a la vista, pero se puede explorar a través de los sueños, las pesadillas sobre todo, porque las pesadillas nos asustan porque soñamos cosas que no querríamos soñar, pero no porque no queremos asociarlas con nosotros mismos. Bueno, el caso es que por hipnosis Freud pudo descubrir que efectivamente había elementos de autoengaño en la reacción del hombre para lo inconsciente. El tipo de ejemplo es un señor que está hablando con Freud y entonces le dice, bueno, pues te voy a hacer en un momento determinado le hace un fenómeno de hipnosis y le dice que va a estar dormido un rato, se va a despertar y ese rato, una vez que estén otra vez conversando, va a subirse a la mesa y va a soltar una bombilla. Y entonces le despierta y vuelven otra vez a la conversación y el tío de vez en cuando, de repente, efectivamente, siente la pulsión de obedecer ese mandato que ha recibido hipnóticamente, se sube a la mesa, quita la bombilla y tú le preguntas qué lo hace y tú te encuentras una razón. Y dice, si lo he hecho será por algo. Y dice, pues porque me ha parecido que me estaba cegando, que parpadeaba, que había que mirarla y en el fondo no lo ha hecho por eso, sino porque ha sido hipnotizado, ha recibido un mandato hipnótico que de alguna manera
ha entrado en su inconsciente y le ha hecho hacer una cosa que él no sabe por qué ha hecho, pero que él, como la ha hecho de alguna forma, tiene que explicarlo. Pues la habrá hecho por algo. Y entonces, bueno, entre la hipnosis, el estudio de los mitos, el psicoanálisis, que Freud, aunque intentó ser un buen hipnótico, no era muy bueno, y cambió la hipnosis como método de exploración del inconsciente por lo que él llamaba la asociación, o sea, hablar de una persona, constantemente con una persona, cuando está, digamos, sola en una habitación, todo casi oculto detrás de él, para que te hable de sus cosas, y poco a poco, de una manera o de otra, sin quererlo o queriéndolo, va contando más de lo que en otras circunstancias contaría. Tú puedes entrar un poco en sus deslices inconscientes, bueno, tú no, el psiquiatra en cuestión, y averiguar cosas que podías encontrar en sueños, tal, pero que sería difícil que te las reconociera en un diálogo ordinario, normal, cara a cara. En fin, el caso es que Freud establece, no sé si con razón o sin ella, pero la creencia en que el ser humano tiene también una parte de su cerebro que no está sometida a su control pleno, sino que está condicionada por pulsiones que no son exactamente sexuales, sino libidinosas, que quiere decir de búsqueda de placer, o de satisfacción, pero que claro, ya ponen otra duda, otra sospecha sobre el pensar del ser humano. ¿Hasta qué punto cuando alguien piensa o establece un esquema ideológico no está también dando satisfacción a sí mismo, a su vanidad, a su ego, a su orgullo, a su prurito? Entonces, en realidad también hay otro, no solamente es el interés económico, el interés psicológico también es otro sesgo que oculta la veracidad de tus pensamientos. Y ya finalmente, el último maestro de la sospecha, Federico Nietzsche, pues es el más, no sé decirlo, el más brutal, el más crudo, el más duro. Bueno, Nietzsche fue un hombre bastante desgraciado, hay que reconocerlo, tuvo una vida muy difícil, porque él fue hijo de un pastor protestante que había sido a su vez hijo de un abuelo protestante. Vivió en un mundo muy clerical y tal, y él reaccionó muy negativamente contra toda esa atmósfera religiosa o pudorosa, y él deriva rápidamente, se hizo filólogo, estudió la cultura griega, concretamente la romana y griega, pero él sobre la romana, y digamos su primera obra trata sobre esa filosofía de los griegos, y él reivindica una especie de neopaganismo, de vuelta a la pura humanidad. Él dice que el ser humano es una especie de ser que busca un sentido y se agarra a las cosas que puede, pero cuando tiene la fuerza personal suficiente, no necesita agarrarse a nada, sino que más que a sí mismo. Y es capaz de sacarse a sí mismo del agua de las solapas si cree en sí mismo. En cierto modo, él aboga porque ser humano autónomo, un nuevo ser humano autónomo va a aparecer y le va a llamar el superhombre. No porque sea un Superman, sino porque no va a ser ya un hombre necesitado de alivios o de historias o de justificaciones, sino que va a justificarse él solo a sí mismo. El superhombre no es que sea, él se consideraba un superhombre en cierto modo, y era una piltrafa en términos físicos, pero él siempre dijo, no, yo respondo de mí por todo lo que hago, elijo lo que soy, para bien o para mal, y asumo las consecuencias de mis elecciones, y ahí quedan las cosas. Ese valor, esa independencia, esa voluntad de ser, que llama de poder, pero que en realidad no se trata de poder político, de poder económico, sino de poder ser uno mismo, es lo que hace que el superhombre, el ser que ya no está condicionado a ninguna otra consideración más que a su propia voluntad de ser lo que es lo que él dice va a venir en el futuro y va a mejorar al ser humano. Él habla de que el ser humano tal como lo conocido va a empezar a mutar en una forma de ser humano distinta, más autónomo, más seguro de sí mismo, más capaz de justificarse sin necesidad de buscar justificaciones. En fin, una historia que no sabemos si era verdad o no. Él, desde luego, terminó fatal. No se sabe exactamente si por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o por una patología cerebral que le mantuvo prácticamente como un muñeco durante los últimos 15 o 20 años de su vida, con la casualidad de que el último día que
que le saludó su amigo. Tenía amistad con un pastor protestante, cosa rara, un tal Overbeck, que le visitaba con frecuencia, a pesar de que estaba totalmente gaga, pero el último día que Overbeck le visitó, llegó a hablar con él un rato y conversaron, y Overbeck encontró que era racional. Ese día murió Nietzsche. Pues estos tres personajes, a su manera, pues, Nietzsche desde el punto de vista filosófico, Freud desde el punto de vista psiquiátrico y Marx desde el punto de vista sociopolítico, consideran que el ser humano está condicionado, digamos, hay que sospechar de su, a pesar de que pueda tener buena intención, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él es, puede estar falsificado por cualquiera de estas cosas, por sus intereses económicos, de los que se da cuenta o no, por su interés material, por su psicología profunda, o por la capacidad o no de haber llegado a dominar su libertad y a disponer de sí mismo con plenitud o no. Entonces, sin embargo, Paul Ricoeur, que es filósofo y también cristiano por otra parte, dice que de estos tres filósofos que realmente han conmocionado el pensamiento europeo y que lo han condicionado enormemente, la Ilustración también sale completamente vapuleada, porque la Ilustración también está condicionada por los intereses económicos de los ilustrados, también está condicionada por esa pulsión de pulcritud que en el fondo oculta otro tipo de pulsiones, y también por esa voluntad de ser que todo ser humano quiere. O sea que realmente hemos aprendido de los filósofos de la sospecha que si queremos realmente acertar y afinar con nuestros propios pensamientos, tenemos que filtrarlos también por esas sospechas, para por lo menos no engañarnos del todo, tener siempre la conciencia de que quizá algunas cosas de las que defendemos o sostenemos, bueno, pues están condicionadas por lo que nosotros somos previamente. Pero en fin, la historia sigue abierta, no sabemos lo que pasa a continuación. En todo caso, la Ilustración como tarea no está concluida, ha sido cuestionada en el siglo XX, por supuesto, por el nazismo, que reivindica justamente lo contrario, hace una especie de lectura atroz de la condición humana, y retrocede siglos niega cualquier tipo de humanismo que no esté vinculado a la lucha de las razas. En otro orden de cosas, el comunismo soviético hace algo parecido, dándole un poder económico tan enorme al condicionamiento económico, a la posición dentro de la estructura económica, que anula la común humanidad de todos los seres humanos, y además en términos de un poder absoluto que luego se descubre a sí mismo tan tiránico o más tiránico que el propio capitalismo que pretendaba sustituir. No es casualidad que se hiciera con el poder en la Unión Soviética fuera Stalin, y que Stalin marcara el futuro del comunismo de una forma definitiva, hasta el punto de que nosotros lo hemos visto fenecer, y además de muerte natural. Curiosamente, la Ilustración liberal occidental ha derrotado a sus enemigos, al nacionalsocialismo, en el campo que el nacionalsocialismo se creía mejor, que era la guerra. Se consideraba un pueblo guerrero, hecho para la lucha y para vencer. Fueron derrotados por Winston Churchill y su graciosa majestad, y el comunismo, que dijo que era el futuro de la historia, que iba a derrotar a la Europa occidental, no por la lucha, sino por la historia, porque la historia iba a imponer un sistema económico como el soviético, que no ha sido así, al contrario. Recuerdo la fecha en que la Navidad del año en curso, el bueno de Gorbachev, que era seguramente el mejor secretario general que haya tenido la Unión Soviética, firma la disolución de la Unión Soviética después de que Rusia, Bielorrusia y otro estado más, los tres más importantes de la Federación, se declaran independientes. Y por supuesto acaba. O sea, que el caso del comunismo ha muerto de muerte natural, menos en la Unión Soviética. Y en China lo que ha hecho es mutarse en otra cosa completamente distinta, que se parece más al imperio chino y a los mandarines que a otra cosa. Pero en fin, el tiempo dirá cómo evolucionan las cosas. Por supuesto, yo ya he terminado, creo que igual he sido demasiado rollo, pero creo que era una forma de explicar el espinazo de lo que
de lo que yo he ido trabajando a través de mis lecturas, ¿no? La ilustración como un fenómeno de esclarecimiento que está próximo a nosotros, bueno, el más próximo, pero no es el único. Están los orígenes del ser humano desde que descubre el fuego, yo creo, hasta los primeros enterramientos. Hoy he leído en una revista que los neandertales empezaron a enterrar en su época. El hombre neandertal es el más primitivo de todos, empezó a desarrollar sentimientos humanos de reconocimiento, de memoria, cuando empezaron a enterrar a sus jefes, a sus reyes, a sus líderes, a sus padres, a sus mujeres. Ese momento, en cierto modo, hasta entonces, los homínidos no enterraban a nadie, o sea, los restos de los humanos se podrían al aire y los comían los buitres. Hay algo que pasa en la mente del neandertal que no era especialmente visto, pero que sin embargo tiene esa luz y empieza a reconocer que hay algo que al morir de esa persona pervive de cierto modo en los símbolos que le recuerdan, se preserva su cadáver para que no sea devorado por las fieras, para que pueda descansar bajo la tierra, y se le recuerda en el seno de la tribu. Eso ya es un chispazo de Homo sapiens. Todavía quedaba lejos, pero efectivamente somos un proceso. Quizá realmente los vascos tenemos un punto de neandertales, tenemos un índice de neandertal igual más alto que otros. O sea que el Homo sapiens tiene parte de los homos que le han precedido, pero esa humanización del hombre es un proceso que sigue abierto, ¿no? Hasta que quizá lleguemos a ser ángeles un día. Bueno, quizás va el tiempo. He dicho. Eres tan... Y perdón si me he sobrepasado. No, porque... Igual hay preguntas ahora o porque críticas. No aburres. Sí. Lo que pasa es que como tu sapiencia es tan enorme, pues es lógico. No crees, pregúntale a mi mujer, verás que no. Bueno, en el libro que presenta la ilustración escarmentada son más de 400 pensamientos, aforismos, en el cual, por lo que yo veo, Javier, es como si tú hubieras recorrido un camino y a lo largo de ese camino hay pues, senderos por los cuales sí, uno recorre tu camino, que es lo que has leído, lo que has estudiado, lo que has vivido, lo que has experimentado aquí, abres senderos que uno va descubriendo, no solamente de autores, de filosofía, sino de experiencias y de cosas. Entonces, en ese sentido es una gozada, porque no es un libro que se lee como una novela, sino que cada capítulo da pie a que uno experimente, investigue y reflexione sobre ello, ¿no? En el libro, bueno, pues, algunos autores que destaca, unos filósofos, pues clásicos que tú has estudiado: Pascal, Pessoa, San Agustín, Ortega y Gasset, Heidegger, María Zambrano, Cooper, Javier Gomá, Chávez Nogales... No los he oído a todos con la misma intensidad. Sabater, etc. Bueno, sobre los maestros la sospecha ya que te iba a preguntar yo sobre ello, porque un día conversamos sobre ese tema, ya lo has explicado. Entonces aquí hay dos cosas que me gustaría que matizaras. Bueno, hay un autor que tú le dedicas el libro a Andrés Ortiz Osés, que para los profanos no sabemos quién es, y luego me gustaría que brevemente explicaras un término que a Andrés Ortiz Osés le gusta y a ti, que es el término concordancia discordante. ¿Por qué me gusta? Porque siempre tiene que haber dentro de la concordia pues gente que discrepe o que discorde, ¿no? Sí, bueno, concordia viene de corazón. Concordia es que nuestros corazones laten a la vez, y discordia que no laten a la vez. Enriqueza un poquito la convivencia común. Vale, pues háblame sobre esto. Bueno, en realidad la idea de concordia discordante no es mía ni de los tampoco, por lo menos en esa formulación. Yo la leí por primera vez en Julián Marías, que es un filósofo muy conocido, católico, discípulo de Ortega, represaliado por Franco, porque él fue fiel a la República, fue un soldado republicano. Bueno, mal que bien, le perdonaron la vida, pero no le permitieron entrar en la universidad, le boicotearon completamente su carrera universitaria. Pero Javier Marías no se achantó, lo que estuvo de profesor en muchos lugares en Estados Unidos, hizo una carrera distinta, porque la universidad en Estados Unidos es un business como otro cualquiera.
y ha hecho una obra importante desarrollando y poniendo en valor el pensamiento de Ortega. Y él tiene un libro, bueno, el librito no es él, es de uno de sus discípulos que habla de una frase suya donde él dice, efectivamente, él utiliza esta idea, no le llama discordia discordante, como le llamo, concordia discordante, como le llamo yo, que es un poco más dramático. Él le llama concordia con desacuerdos. Él dice, pero en realidad la concordia con desacuerdos es lo que es la democracia liberal. Yo así lo entendía por María. Se dice que la democracia liberal lo que propone es una concordia con desacuerdos, o una concordia a pesar de los desacuerdos. En realidad eso es lo que funciona en el sistema constitucional desde que en 1768 el rey de Gran Bretaña, el rey inglés, renunció a gobernar y dejó todo el poder político al Parlamento. Y le dijeron, el rey reina pero no gobierna. Aprovecharon que después de las guerras civiles de religión, con la dinastía de los Estuardo, que eran muy católicos y quisieron imponer el catolicismo en Inglaterra sin éxito, la última hija descendiente de los Estuardo, Ana, se casó con un orange holandés que era protestante, y el Parlamento le dijo, bueno, te vamos a dejar que te cases con la princesa Ana, la reina Ana, tú serás rey, consorte, contamos contigo, pero tienes que firmar que tú no vas a firmar lo que nosotros te pongamos, tú vas a estar ahí haciendo una representación institucional de lo que es la unidad de los reinos, pero el rey reina pero no gobierna. Por supuesto, Guillermo de Orange aceptó, pues no tenía otra, y por otra parte porque la sociedad inglesa era ya madura en aquella época para que eso pasara. Es siglo XVII, un poco antes ya de la Ilustración, 1600, creo que es 88, cuando se produce ese matrimonio y da lugar a la dinastía de los ¿cómo se llama? La dinastía protestante, ¿no? Bueno, el caso es que desaparecen los Estuardo y se mantiene la monarquía con un pacto entre el Parlamento, que el que gobierna es indirectamente el Parlamento, que es el que nombra al primer ministro, y el rey firma las leyes que aprueba el Parlamento y los decretos y órdenes que establecen. Y desde ahí Inglaterra crea efectivamente la democracia liberal. Y la democracia liberal se sostiene en un principio que no es intuitivo para el ser humano. Los seres humanos amamos la concordia total. Como nosotros somos tan buenos, nos gusta estar de acuerdo en todo. Y si no estaban los demás de acuerdo en todo, somos suspicaces. Si este lo hace para chincharme. En general, el ser humano en la historia siempre ha buscado la unanimidad. Toda originalidad se considera insultante, en cierto modo. Cuando alguien discrepa y tal, se le mira de reojo. O sea, lo que se valora lo que es el entusiasta, el que está de acuerdo con todo. Y en general, los conflictos políticos que han sufrido la historia de la humanidad desde hasta la democracia liberal, están todos fundados en que no había suficiente concordia. O sea, la concordia había que meterla a palos, de tal forma que el que no estaba de acuerdo, bueno, las guerras de religión eran eso. Se mató a un montón de gente, o porque era protestante o porque era católica. O sea que realmente la democracia liberal empieza a decir, bueno, esos temas, ¿por qué no los dejamos para que cada uno sea lo que le parezca? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo en todo? Entonces, el constitucionalismo establece unos linderos que no se pueden traspasar, que pueden ser, pues eso, la electividad del gobierno, el respeto, en fin, a las tradiciones, a la costumbre, a los derechos básicos. Eso fue lo que hicieron en Inglaterra en 1788. O sea, vamos a lo que se llama que una persona no puede ser detenida caprichosamente, se tiene que dar una explicación de por qué se la juzga, en fin, una serie de requisitos que permiten, que exigen una concordia total. Tenemos que estar de acuerdo completamente en esa forma de estar en desacuerdo. En cierto modo, esos linderos establecen qué es admisible y qué es inadmisible. Y dentro de ese espacio definido por esos principios generales, pues hay que aceptar que la gente tenga opiniones distintas. Incluso las discordias, digamos, y se caliente, pero siempre que respete la regla del juego. En el fondo, eso es lo que consigue que el Parlamento español la gente no se mate. Y hay desde gente de Rimatos Una hasta de Vox. Eso hace 100 años la gente estaría matando por las calles. Y no le dejaría ni respirar al otro, le matarían cuando le vieran. Eso ya lo hemos superado, ya hemos salido de la selva y aceptamos que haya gente que no esté de acuerdo con nosotros, incluso que está muy en desacuerdo con nosotros, y sin embargo nos contenemos y dejamos que
que juegue su palabra, que diga lo que tenga que decir. Eso es la concordia discordante, eso es la democracia, lo que dice, bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que estar de acuerdo en la forma de estar en desacuerdo y de qué manera podemos mantener un equilibrio en el que, estando en desacuerdo en cosas importantes, hay otras más importantes aún en las que estamos completamente de acuerdo, forzosamente de acuerdo. Que no se puede matar a una persona por sus ideas, que no se puede perseguir a alguien por sus creencias, que no tenemos que obligar a nadie a creer lo que no quiere creer, ni a aceptar lo que no quiere aceptar. Claro, y que luego el juego del diálogo, de la disputa, del conflicto, porque siempre, aceptando un margen de conflicto, no hay paz total más que en los cementerios. Eso es lo que ahí no se mueve nadie. Pero donde hay vida, hay siempre, puede haber un conflicto. Y el conflicto, hasta cierto punto, es razonable, siempre que respete esa concordia obligatoria. Entonces, la concordia discordante para mí es la fórmula mágica del sistema democrático liberal. O sea, establecer una concordia forzosa, constituyente, rígida, en el sentido de que no vamos a tocar esto más que caso de in extremis. Y a partir de aquí, bueno, pues cada uno piensa lo que quiera. A ti te gustará, al otro no, tú no le gustarás al otro, bueno. Quiere decir que le quitarás importancia y sobre todo los gobiernos durarán un tiempo, 4 años, se revisarán cada cierto tiempo, unos ganarán, otros perderán, y así conseguiremos vivir en una concordia discordante, o si queremos verlo más bonito, en una discordia concordante. O sea que al final esa discordia nos permite mantener los evitantes, está en una guerra civil permanente. Bueno, como andamos poco de tiempo, pues igual que hace 2 minutos. Bueno, sí, claro. Un poquito más. Pues progrese más. Yo tenía que me meto en berenjenales. Sí, yo tenía aquí una serie de cosas, pero bueno, vamos a. Tampoco me importa la cantidad, Vamos a hacer un poco, sí. Bueno, aquí otro tema que yo había apuntado en el libro, que yo lo he hablado contigo, porque en el libro se trasluce en ti un cierto existencialismo. Qué casualidad que el otro día vine a una conferencia en Argentina. Vio el nexo común entre los cafés parisinos, la bohemia y el jazz. Como yo soy un aficionado al jazz, pues me explico. En los años 20-30 el jazz era muy estandarizado, eran las big bands, era el swing y la música bailable. Pero en la posguerra, en los años 40, surgió el vivo. El vivo era una transgresión de las normas, una ruptura de las partituras y un auge de la improvisación, dice Gillespie de Parker, ¿vale? Entonces esto, unido a la bohemia y a los cafés parisinos, surgió ahí el existencialismo de Simone de Beauvoir, Sartre y Camus. ¿Quién no ha leído El extranjero de Camus? Entonces en el libro yo creo que tú trasluces un cierto existencialismo, ¿es cierto? Pues sí, pero yo creo que en realidad, sin quitarle mérito a los franceses, que fueron grandes divulgadores el existencialismo es más antipático. Digamos que hay una simpatía natural con ese mundo de la bohemia parisina, pero el existencialismo no tiene su mejor referente en Sartre, sino en Heidegger, que es un filósofo mucho más antipático. Era hijo de un sacristán católico en un pequeño pueblo de Alemania. Era un tipo pero genial, pero frío. Estudió filosofía y escribió un libro que ni siquiera lo tuvo completo. Es el que realmente constituye el existencialismo, que no le llama de esa forma. Él habla de una filosofía que es casi técnica, habla ni siquiera habla del hombre. Cuando habla del ser humano se refiere al ser ahí. Dice que nosotros somos seres que estamos ahí. El ahí es el tiempo y el espacio que nos toca vivir. Entonces, ahí está hablando de que nuestro ser se mueve en el ámbito de lo que existimos. Y existimos es el tiempo en el que estamos y lo que somos en ese tiempo. Eso lo dijo Ortega y Gasset 14 años antes, con unas frases menos crípticas, que dicen: yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia, no me salvo a mí mismo. Eso es ya existencialismo. O sea, yo soy yo y mi circunstancia. Mi circunstancia es el tiempo en el que he nacido y el lugar en el que he nacido. O sea, lo que me condiciona y lo que tengo que salvar es también mi circunstancia, porque yo vivo entretejido con el mundo social que me rodea, el mundo físico que me rodea, el tiempo histórico que me rodea. No puedo ser distinto de lo que sería, porque la mitad de mí son los otros y el mundo. Entonces, Ortega ya habla de existencialismo, cuando dice: yo soy yo y mi circunstancia. Y si no salvo mi circunstancia, no me salvo a mí mismo.
Heidegger, mucho más frío, lo que hace es dividir la estructura existencial del ser humano. A Yasoma nunca le llama ser humano, le llama el Dasein, el que está ahí, el que es ahí, el Dasein. Y luego el Dasein tiene una serie de estructuras porque es un ser temporal, es un ser a la mano, que crea instrumentos, es un ser para la muerte porque sabe que va a morir. Somos los únicos animales que sabemos que vamos a morir. Los demás animales mueren de repente y se mueren. Y ven a otro morir, pero ellos no asocian que ellos también se van a morir. O sea, por lo menos la psicología zoológica acredita que los animales no saben que van a morir. Saben que les puede doler, que pueden sufrir, pero la idea de muerte la ven en los otros cuando ven que el otro no respira, pero siguen con lo suyo porque no va con ellos. El ser humano sabe que va a morir en cada minuto de su vida. Eso Heidegger lo considera una estructura existenciaria. El ser con nosotros, el ser a la mano, el ser para la muerte, el ser ahí. Entonces va dibujando una especie de ingeniería de lo que es el ser, de lo que es la existencia, y eso es para él la filosofía. De averiguar, cada uno tiene que averiguar cómo complementa esas estructuras de su ser y en qué ahí se acampa, cómo afronta esa conciencia de la muerte, cómo actúa sobre la realidad con las herramientas, cómo toma posesión del mundo, cómo empuña la realidad del mundo que lo rodea, y ahí se queda. Pero Heidegger era un tío bastante raro. De hecho, aunque luego tuvo un amorío con Hannah Arendt, él era miembro del partido nazi y siempre iba a los ligues con su amiga judía con la chapa del tipo raro. Muy serio, muy tal. No es que fuera un nazi en el sentido dialógico, pero desde luego él se acopló perfectamente. Todo eso le importaba poco. Él estaba con la estructura del ser ahí. El que uno sea nazi, comunista, liberal, anarquista, creyente, eran circunstancias del ser, eran hechos que formaban parte del ser ahí. Él lo que quería era definir de una manera fría y rígida. Sartre, que es contemporáneo casi de Heidegger, le admira a Heidegger, por supuesto, pero Sartre, que iba al otro lado, que era comunista, maoísta casi, pero que coincide con Heidegger, que no tiene nada que ver lógicamente con él, en esa estructura del ser humano, pero él le da otro toque, habla de que el compromiso es un elemento esencial del ser ahí, tiene que compartirse con algo. Heidegger solo dice que es ser ahí, o sea, ser ahí con su circunstancia. El compromiso es una circunstancia más. Vale, en el libro dedicas varios fragmentos a determinados autores. Yo he destacado 3, que son los que yo quería que hablaras, luego los demás no sé los que lo lean. Uno que no sé si es desconocido en España, que es Edmund Burke, que es el fundador del liberal conservador británico. Otro que estuvo aquí hace poco, Sabater, que estuvo aquí, un hombre muy lúcido, que estuvo aquí hace poco, hace 2 semanas. Y el otro que a mí me gustaba mucho leerlo, de vasco, que era Joseba Arregui. Sí. A mí una frase que me atrevo a decir, la de Joseba Arregui, era que me quedé con ella, porque tú en el libro también haces referencia a los desengaños del siglo XX y haces tus vivencias desagradables sobre el terrorismo de ETA, haces referencia a las Torres Gemelas, haces referencia a la Guerra Mundial, haces referencia a tu visita a Auschwitz, haces referencia a muchas cosas. Sí, bueno, pero son detalles. Que te han dejado a ti huella. Y Joseba Arregui me dijo, por ejemplo, una frase que no sé qué te opinarás tú. Me dijo, la sociedad vasca vivía como si ETA no existía y ahora vive como si ETA no existió. Bueno, estos autores a mí me han llamado la atención. Pero bueno, como tenemos que ir acabando, pues terminar todos estos autores. Bueno, yo por Burke tengo admiración porque era un liberal católico en un país protestante como Inglaterra, y además fue parlamentario y tuvo un papel importante. Aunque no he leído su obra intensivamente, me he quedado un poco por sus frases que son, digamos, muy... Dice, una frase que él más repite y con la que él justifica su compromiso político y su discurso siempre preparado, dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.
Ese era su lema. Hay que hacer algo. O sea, si vemos el mal, no podemos simplemente decir, bueno, pues están haciendo el mal, sino que tienes que hacer algo para que eso no suceda. Él intentó, digamos, tuvo una vida comprometida desde su punto de vista en su época, y bueno, esta es la frase que más aparece, la famosa frase de Burke. Bueno, luego él fue un liberal y fue un parlamentario muy activo en el Parlamento. Pero no tiene una obra que yo recuerdo, que yo he leído a fondo. Es un personaje porque tengo simpatía, me he topado con él en el estudio de la ciencia política. Es un liberal clásico que reconoce, por supuesto, el valor de la democracia. Él es un acérrimo defensor de esa concordia discordante. La única forma de vivir evitando la guerra civil permanente es definir unos linderos, digamos, sagrados, por decirlo de alguna forma, intocables o casi, y luego dentro de ese margen, bueno, pues la gente con estilo o con más o menos estilo sea capaz de expresar sus discordias, siempre que sean temporales, coyunturales, y que el tiempo las irá resolviendo. Burke era un parlamentario clásico, de los primeros liberales que hubo. Y luego, el caso de Josep Arregui, yo no le he leído su obra escrita, aunque le he conocido personalmente, he tenido mucha relación con él cuando estábamos en Gesto por la Paz, y no sé por qué las razones, pues tuvimos simpatía, nos encontramos, comimos en muchas ocasiones. Luego yo le acompañé, bueno, no le acompañé de una forma protagonista, pero le conocí cuando estaba enfermo, con su nueva mujer. Tuvimos relaciones en el mundo de la actividad cultural. Yo le admiraba, me pareció un hombre más que había hecho una revisión. Leía uno de sus libros, pasó del nacionalismo vasco a una cosa completamente distinta, que a mí me parecía mucho más interesante que su viejo nacionalismo vasco, aunque él fue siempre una persona limpia en todas sus posiciones, como nacionalista vasco, como demócrata, en su enfrentamiento con ETA, en su enfrentamiento con la enfermedad. Era un cristiano brillante y al mismo tiempo un hombre muy libre. Yo es una persona a la que admiro, aunque no he leído un libro, creo que no sé si escribo un librito un poco así de ocasión sobre algún tema. Concurrí con él en un curso de verano en Donosti y le traté bastante. Con Sabater también he tenido algún trato esporádico. Yo admiraba más a Zapater en la época del tardofranquismo y del principio de la democracia, no tenía mucho valor. Es un digamos, volteriano clásico, porque yo tengo simpatía, pero se ha ido amargando con la edad, la muerte de su mujer. Le veo ahora muy requebrado y muy amargo, y yo para amargura no estoy, así que yo ya no leo tanto. Es un hombre que admiro, en su momento se la jugó con Maite Tondúa, el tema de... Y él, digamos, bueno, la muerte de su mujer también le partió por el eje. Le veo ahora muy amargado, yo le admiro y le sigo un poco por las redes, desde donde le doy mis botoncitos de apoyo y tal, pero ya filosóficamente tiene unas columnas semanales en el The Objective, pero no le veo que se repite mucho, me decepciona leerle y prefiero no leerle. Vale, prefiero recordarle en sus momentos más brillantes. Vamos a ir terminando ya. Sí. Entonces, bueno, a mí me quedan más temas, pero no hay tiempo. Bueno, y ya para hilar, para terminar, hemos hablado de ilustración y la descarmentada, sí, ¿vale? Entonces, en el libro que también hablas de los desengaños del siglo XIX y siglo XX, lo que hemos relatado, toda esa violencia que hemos vivido y eso que relatas también en el libro, y al final terminas en el último capítulo con una cosa que llamas el optimismo trágico. Sí, un optimismo trágico. Pero bueno, vamos a quedarnos con la ilustración escarmentada. La palabra escarmiento me gusta mucho, sobre todo en su utilización semántica en euskera. Una temporada que estuve haciendo un Barrategui en Lazcao, vi un cartelito que traduzco al castellano que decía: se ofrece secretaria con gran escarmiento. Y entonces me di cuenta que la palabra escarmiento en euskera guipuzcoano significa experiencia. Escarmento un día. Hostia, y me pareció un flash, me pareció fascinante, porque es verdad, la experiencia. ¿Qué es el escarmiento? Aprender algo con vergüenza o con dolor. O sea, porque te das un batacazo
o físico o moral. Y aprendes para siempre no volver a hacer eso. Entonces, Escarmiento me parece una bonitísima, una preciosa perla filosófica de la experiencia de los guipuzcoanos, que hablaba de experiencia siempre implica a un tipo de dolor, físico o no. Por tanto, Escarmiento un día dice que yo ya he aprendido. Y me gustó muchísimo esa expresión, y por eso se la encajé a la ilustración, porque la ilustración no desaparece, pero sí escarmienta. Bueno, ya escarmienta en términos filosóficos porque el pensamiento no se ha parado. Desde luego, si los ilustrados de Peluca y Paletó del siglo XVIII oyeran los mensajes de Marx o le leyeran, o de Freud o de Nietzsche, me quedarían atónitos, se quedarían pasmados. Pero bueno, los de la Peluca hicieron lo suyo en su momento, pero claro, el mundo evoluciona, todo es un proceso, las cosas han sido terribles en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial ha sido un acontecimiento cruento de los más grandes de la historia de la humanidad. En fin, la bomba atómica no te cuento, lo que nos complica, o sea que realmente la ilustración está escarmentada, pero en el sentido de experimentada. No está rendida, sino porque la búsqueda de la luz y el esclarecimiento es permanente, pero ya es menos optimista, es menos frívola, digamos, aprendes, es consciente de que la cultura humana pues, es difícil y que tiene elementos de conflicto que no son solubles del todo y que efectivamente pues, hay que afrontarlos con un poco de optimismo trágico. Pues eso me gusta, esa frase es de Andrés Ortiz Doser, que no hemos hablado, pero que también ha sido un filósofo para mí muy importante. Exactamente. Yo tenía no da tiempo para todo. No da tiempo. Sí, yo tenía una última pregunta, la dejo al final. Venga. Pero si queréis preguntar a alguien algo. O impugnar algo de lo que he dicho, ¿eh? Si hay cojones. Sí. Yo quería preguntar esto de la ilustración, de la razón, Sí. ¿cómo encaja con su trabajo dentro de un gobierno de corte nacionalista durante tanto tiempo? Pues muy fácil, el naturalismo tiene muchísima lógica nacional, o sea, es cuestión de cogerle la nota, ¿no? Pues claro, el nacionalismo, toda Europa ha tenido nacionalismo, el nacionalismo es un hecho completamente estudiadísimo. Ten en cuenta que la racionalidad es una amalgama de equilibrios entre intereses y pulsiones distintas en el ser humano. Pues tan racional podría ser el nacionalismo vasco como el nacionalismo francés, más que el nacionalismo alemán, que ha sido el más peligroso de todos. Digamos que el nacionalismo tiene de todo, pero el nacionalismo puede ser como el vino. En pequeñas dosis anima y en muchas emborracha. Entonces eso no hace que te quites del vino, sino que te vas con cuidado. O sea y por otra parte, la globalización, la mundialización de la economía, de la cultura, de la información, hace que las naciones hayan perdido el prestigio y la potencia emocional que tenían en el siglo XIX y XX. Y hoy en día, bueno, pues las naciones que han sobrevivido como tal somos regiones de Europa, porque Europa es la única que tiene peso en el mundo, y Estados Unidos, o sea, realmente las naciones también están en periodo de transformación, ya no requieren ese todo por la patria, ni ese vencer o morir, y todo ese romanticismo y todo ese irracionalismo del patrioterismo nacional, bueno, pues hoy en día está mucho más templado, la información que es mucho más grande, la interacción, el dominio del inglés, que es el latín del mundo, el chino, digamos que todo ha cambiado, las naciones no son ya lo que eran. En los tiempos del 18 y 19, cuando empezaban a definirse y tuvieron su apogeo, y realmente la nación era todo, pero hoy en día que la gente vacaciona todo en España, trabajan en Alemania, meten el dinero en Suiza, la gente ya considera las naciones, ya no hay fronteras, no hay peajes. No, pero yo me refiero al nacionalismo vasco aquí y ahora. El nacionalismo vasco, si Sabino ahora levantar volviera a decir lo que dicen, les expulsaría del partido a los actuales nacionalistas. Porque el nacionalismo ha cambiado también. Claro, y las obras de Sabino Arana
no la regala en Navidad el PNV. Por supuesto, porque no me parece digno. Están avergonzados de ella. Bueno, pero es lo normal. Bueno, no es lo como normal. Si tú lees libros del nacionalismo español del siglo XIX. No, ya, pero yo cada vez que veo Sabino Arana, Fundación Sabino Arana, digo, joder, no hay nadie ahí que le dé un vistazo a la historia. Bueno, Sabino Arana es un icono ya. A nadie importa lo que dijo, sino lo que significa. Es lo mismo que Isabel la Católica. La Isabel la Católica, pues es fantástica, pero sí. Yo creo que hay que ser un poco... con la edad y con el tiempo y con la historia, sobre todo, nos damos cuenta que la intensidad con la que damos valor a ciertas cosas son muy pasajeras. Muy pasajeras. No, pero vamos a ver, hay una evolución que el nacionalismo, por ejemplo, el fenómeno sociológico de las ventanas de Overton, lo emplea fundamentalmente y poco a poco va introduciendo y normalizando aberraciones ideológicas que hace muy poco tiempo eran insospechadamente imposibles. Pero, por ejemplo, en la actualidad... Bueno, por la actualidad, hoy viene en el Correo, por ejemplo, hoy viene un artículo, no recuerdo el autor. Casi mejor que no. No lo conozco, es que no recuerdo ni lo conozco, pero habla de Garaikoetxea, de cómo Herri Batasuna le lanzó improperios de todo tipo, y hoy asume totalmente, y son los mismos, lo que pasa es que antes tiraban tiros y ahora están... Eso demuestra que hasta los malos aprenden. No aprende. No. Bueno, lo mismo que Fraga hizo fue un redactor de la Constitución, y yo lo he visto en fotos de falangistas, tampoco se lo vas a tomar en cuenta en la eternidad. No, vale. Yo casi me alegro que hayan cambiado los de Batasuna. Lo peor sería que fueran siguiendo con el traca-raca. Es que no han cambiado. Eso dice el artículo, por lo menos de hoy. Dice, bueno, yo no les tengo ninguna simpatía. Nada pero, ha cambiado. Dice, bueno, nada ha yo creo que cambiado. todo Las cambia. formas, por obligación, por las No circunstancias. importa, pero así se empieza. Quedan 300 y pico tiros sin esclarecer. Y ningún arrepentido, ninguno. Dice el señor juez, yo me arrepiento. Yo fui uno de esos 375. Todos los que se arrepienten es porque moralmente porque tienen 30 años encima. Sí, yo pues no creo que sean buena gente. Y yo no les haría negocios, pero desde el punto de vista político no tienen ya ni el mismo significado, son otra cosa. No. Tampoco quiero preguntar lo que piensan los de vos, casi prefiero no saberlo. Creo que el problema es que para garantizar una convivencia en la que no terminemos siempre en guerra civil, tenemos que asumir una discordancia importante. Siempre que se respeten unas ciertas reglas. Por eso llamamos democracia formal. Porque las formas, en contra de lo que se piensa, son más importantes casi que el fondo. Si tú eres capaz de escuchar lo que un señor dice que no te gusta nada y aguantes el tipo y luego le contestas educadamente, eso es un avance del copón. Porque la relevancia de las palabras, bueno, depende mucho del fuego con el que se escuchen. Yo soy un optimista trágico. No tengo ninguna simpatía por esa gente, pero creo que han aprendido la lección y han entrado en el camino de la... Eso pasó también con la izquierda revolucionaria. Todos los comunistas de época entraron en los partidos que iban a armar la de Dios, iban a quemar no sé qué, el soviet de su puta madre. De eso no ha quedado nada. La democracia liberal dice, bueno, pasad y vamos hablando. Y hablando, la gente se va espabilando. Yo no me parece mal eso. Hombre, lo ideal sería que hubieran hincado la rodilla y hubieran dicho, lo siento mucho, pero eso nunca lo van a hacer. Tampoco lo hizo el franquismo después de la Ayrton y tampoco se lo pedimos. La vida es muy corta para andar enredando en cosas que no tienen solución. Vamos a lo que funciona. Entonces, no le pidas a la gente que cambie de alma, pues no lo va a hacer. Ellos ya saben que está haciendo trampas. Pero no se lo restreguemos porque igual cambian de opinión. Yo de momento sé que no matan y que respetan las reglas, no por amor a la ley ni a España ni a nada, sino por miedo o por respeto o por cálculo. Hoy me conformo. Yo no quiero salvar su alma, solo quiero que la convivencia siga. De su alma ya se encargará el Altísimo. Y le darás... Es una respuesta puede parecer un poco cínica, pero creo que la vida es muy rápida para enredarnos en cosas que no tienen solución. No puedes pedirles que se conviertan en... No hace falta. Con que no maten ya es mucho. Bueno, vamos concluyendo. Sí. Si tenéis alguna pregunta, me hubiera, no sé si tenéis 5 minutos, pero bueno,
Yo tengo todo el tiempo, ¿eh? O sea, Depende de la gente. Ya soy jubilado. Bueno, aquí ¿qué me hubiera gustado preguntarte? Me hubiera gustado preguntarte sobre tu idea sobre... No te explayes ahora, sobre el progresismo, que es un concepto que aquí lo sabes muy bien, como el concepto de progresismo está ahora patrimonializado mientras que progresismo entiendo que somos todos. Me hubiera gustado preguntarte por el imperativo ético, pero lo que me gustaría que nos dijeras brevemente es sobre la masonería, que no la ocultas, siempre he sido presidente miembro y tenemos un desconocimiento total de lo que es eso. Bueno, en el fondo, mira, solo te voy a hacer una aclaración semántica, que es la que crea mucha confusión. Vamos a ver, la palabra masón en español viene de la palabra mazón o mazonero, que es cantero. Y así pasa en los demás países. En Francia, masón significa cantero. Tú miras en el listín, ya no hay listín, pero bueno, en un listín que hubiera masonería y te sale la lista de contratistas que van a hacer obras. Tú vas a Inglaterra a Mason y es lo mismo. Pero en España, por predominancia de la cultura árabe y la palabra albañil, que como suena es árabe, desplazó la palabra mazón. Aunque hay apellidos como el mazón de Valencia, que era algún antepasado suyo, fue cantero. Entonces, la masonería, como en España la gente no sabe lo que significa masón, cree que es como una especie de secta. Ser masón es como ser mormón o algo así. Masón es mormón, es una religión. La masonería no es más que una, digamos, evolución, una reutilización de la sociabilidad gremial de los antiguos canteros, que fueron de los pocos gremios que pervivieron tras la caída del antiguo régimen, del régimen medieval y el régimen antiguo, con la Revolución Francesa, con la modernidad, casi todos los gremios desaparecieron. Pero el gremio de canteros, que era mucho más de lo que significa la palabra cantera, porque los canteros eran verdaderos arquitectos. En la Edad Media la gente no aprendía las profesiones de ninguna facultad, sino las aprendía en el gremio. El gremio de canteros era el más importante en casi todas las ciudades medievales europeas, donde en las plazas donde se reunían los gremios, el gremio de cantería es de los más importantes, porque en fin, había toneleros, había panaderos, pero los que construían castillos, puentes, murallas, eran el arte real, porque era el que le interesaba a los reyes. Ten en cuenta que la construcción ha sido un arma militar durante muchísimo tiempo, defensiva y agresiva, y además es una actividad que mueve muchísimo dinero y grandes conocimientos de todo tipo, de física, de sociología. Entonces, el gremio de canteros en Inglaterra, de Masons o Freemasons, además dicen Freemasons, no los masones. Los Freemasons son los autónomos, eran los canteros autónomos que tenían empresas, que tenían a otros canteros operativos. Freemasons eran los empresarios de cantería que estaban en el gremio junto con sus trabajadores. Pero claro, los Freemasons, que eran libres, los que iban y venían, no eran súper cualificados, eran los que tenían más importancia. Y estos mantuvieron una sociabilidad en Inglaterra cuando ya no se hacía cantería y le dieron un sentido distinto. Y en 1723 se juntaron un montón de nobles que se habían asociado en la época de la cantería activa y dijeron, ¿por qué no mantenemos este club y le damos un significado simbólico a la construcción? Ya no vamos a construir edificios, vamos a construir seres humanos. Vamos a utilizar la construcción como un método de reflexionar sobre qué es ser humano, porque los canteros ya habían desarrollado ellos la intuición de que cuando ellos construían, se construía. Hay un refrán canteril de la Francia medieval que dice, «Será que tu fais, te fait», lo que tú haces, te hace. Los constructores se daban cuenta o pensaban que cuando construían, se estaban construyendo a sí mismos, pero no solamente a sí mismos, sino al mundo que los rodeaba, porque no construían cosas cualquiera, construían catedrales. La catedral es la casa de Dios, que un señor tenga el honor de construir la casa de Dios, donde van todos, construían castillos, palacios, donde iban los reyes. Los canteros trabajaban para Dios, los obispos, los papas, los reyes, era gente importante, no eran como los toneleros. Entonces ellos tuvieron mucho éxito. Antes de que desapareciera el gremio ya habían afiliado a gente de la nobleza, y después de haber acabado ya con la época burguesa, desaparece completamente el poder de los gremios y se establece la libertad de trabajo. Tú no tienes que estar afiliado a ningún gremio para hacer cantería.
y se mantienen como una asociación. En 1723, el clérigo Théophile de Saint-Villiers, utilizando un antiguo reglamento de un gremio operativo de canteros, pues hace un reglamento de lo que va a ser la cantería, digamos, simbólica. Pero mete un artículo, el primero, que se aparta un poco del resto del rollo canteril, que es una copia de un reglamento de canteros. En ese primer artículo dice una cosa que es fantástica y que realmente es la nueva sociabilidad de la democracia liberal. Dice, aunque en tiempos antiguos estaban los canteros obligados a pertenecer a la religión dominante del país en el que vivían, cualquiera que ésta fuera, o sea, los canteros se comprometían en el pasado, para evitar líos, pertenecer a la religión del país donde estaban trabajando, si era una catedral protestante, si era una catedral... Bien. Hoy, en cambio, se considera mucho más convenientes obligarles a aquella religión en que todo hombre la acepta, dejando a cada uno en sus opiniones individuales. Es decir, que sean hombres probos y rectos, de honor y honradez. O sea, lo que viene a hacer la masonería en el siglo XVIII, XXIII, vamos a crear una sociabilidad en la que no vamos a preguntar a la gente de qué religión es. Después de habernos estado matando 120 años, vamos a dejar correr eso, vamos a dejar que entren, que cada uno piense lo que le parezca, siempre que sean personas de probidad, que sean rectos, de honor y de honradez. Y entonces a eso le llaman los linderos. Hacen un lindero, dicen, si tú cumples este lindero y tienes estas condiciones, no te vamos a preguntar lo que crees, deja de creer, aunque dicen también en esto, esperamos que ninguno sea un estúpido ateo, dicen. Pero no lo exigen, no lo prohíben, dicen, esperamos que no sea un estúpido ateo. Pero luego ya cuando viene a exigir, dicen, pero lo que tiene que ser es honrado, tal. Entonces, los ingleses que son muy dicen, bueno, si alguno es muy ateo, nosotros no vamos a preguntar nada. Esperamos que no sea, y le llamamos estúpido de antemano. Pero si cumple con estas reglas, pues puede entrar con nosotros y vamos a compartir esa sociabilidad común y vamos a trabajar como una especie de cantería moral o filosófica, también en 3 grados, de aprendiz, compañero y maestro, y en ese juego de construir en el aire vamos a socializar, a pensar, a reflexionar y hasta a divertirnos. Ese es el propósito de la masonería. La masonería es una especie de cantería simbólica en el que la gente trabaja en un taller, se llaman talleres las logias, para, digamos, compartir con otro cosas que no compartiría, con el que no se trataría igual si no fuera por la masonería, porque reúne a gente que es de izquierdas y de derechas, que es creyente e increyente, que es de clase media, de clase alta, de clase modesta, que es, yo qué sé, que es culto y no tan culto. Entonces, la masonería lo que quiere es hacer una especie de experimento humano en el que las diferencias entre todos nosotros, hombres y mujeres, por supuesto, nos permita encontrarnos en aquello único que es común, que es nuestra común humanidad. O sea, que tú seas de izquierda y otro de ellos, somos humanos. Que tú eres de aquí y yo de allá, seguimos siendo humanos. O sea, todo lo que nos queda de vínculo es siempre la humanidad. Y por tanto, al final siempre estamos trabajando o dando vueltas a la idea de que es ser humano y bueno, como cada uno lo ve. Y eso da y desde 1723 estamos con eso. Pero es en realidad una forma de sociabilidad que usa la tradición y el simbolismo de la construcción, de la cantería, no de la construcción de ladrillo ni de glasiplás, de la piedra, es la piedra, el símbolo que se utiliza es la piedra. El masón no trabaja más que con piedra. Y bueno, lo que pasa es que en España, como la palabra masón o mazón, aunque si tú lees los reglamentos de los gremios de canteros de Pamplona, es que son el gremio de mazoneros, se llaman. Pero claro, ya no puedes, si dices mazón, que estás hablando del Dakar y de Valencia. Pero mazón es igual que el mazón en francés se convierte en el masón, y no es ese total, y en inglés es el mason. Pero nosotros somos albañil. Nosotros podemos llamarnos albañilería especulativa. Pero la gente creía que estamos buscando negocio. Bueno, pues vamos concluyendo ya, que ya llegamos a hora y media. Pues macho, se me ha hecho. Y bueno, pues ha sido un placer.
Yo, si nos hemos aburrido, escucharte, me parece muy bien. y damos por concluida la... Estupendo. Muchas gracias por estar aquí. Una última pregunta. No, decía que